contar más o menos cómo tenemos programadas estas 5 sesiones. Los dejamos invitados a que ojalá participen en las 5 sesiones, inviten a más amigos y nosotros planificamos estas sesiones temáticas. Hoy día vamos a hablar, queremos contarles qué se trata la Marcha de las Mujeres como un movimiento de mujeres feministas y también hoy día queremos revisar lo que es la historia del movimiento de mujeres en Chile. Queremos contextualizar más o menos para que ustedes sepan desde dónde nos paramos nosotras a hablar de feminismo, a hablar de género. Es lo primero que queremos reflexionar con ustedes. La segunda clase, que es la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tratar sobre conceptos básicos de género y feminismo. Ahí vamos a entrar ya en un campo más teórico quizá. Es importante revisar y aclarar los conceptos. Feminismo no es lo mismo que género, las perspectivas de géneros han variado respecto a los últimos 20 años, la perspectiva que hoy día se trabaja de género es distinta a la que había en los años 80, por ejemplo, y ahí queremos abordar esa área y sobre todo también preguntarles cuáles son los feminismos contemporáneos que hoy día se están discutiendo, porque efectivamente el feminismo ha variado, hoy día es mucho más diverso, el tema de las diversidades sexuales, el tema de las miradas no esencialistas de la mujer está mucho más latente y eso lo vamos a ver la otra semana. Luego, la tercera sesión será sobre cuerpo, derechos sexuales y reproductivos. Ahí 2 o 3 compañeras van a abordar el tema del cuerpo, el tema de los derechos sexuales, el tema del aborto, así que esa sesión será sobre cuerpo. Y luego tendremos una sesión que vamos a trabajar economía feminista, que es una mirada que aborda el movimiento feminista respecto al contexto económico y donde cruzamos también la participación de las mujeres en distintas luchas sociales, campesinas, medioambientales, etc. Esa es la 4ª sesión. Y la 5ª sesión queremos abordar con ustedes ya no solo nosotras exponer, sino hacer un trabajo más colectivo que tiene que ver cómo vemos el feminismo, qué feminismo queremos construir. Puede ser una pregunta a lo mejor muy grande, pero también es interesante ir tomando el pulso de qué es lo que ustedes piensan, qué puede ser el movimiento feminista, cómo lo ven. Yo no sé si aquí hay personas que participan de organizaciones de mujeres, organizaciones feministas. Sería bien bonito tener ese feedback con ustedes para que no solamente vengamos nosotras a contarles aquí nuestro rollo, sino que también recibir un poco cómo ustedes lo han visto y cómo ustedes también creen que podría ser, ¿ya? Esas son nuestras 5 sesiones. La sesión no es tan larga, dura hasta las 8:30, creo que sí. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 9. Hasta las 9, estupendo. Hoy día yo no creo que alcancemos a trabajar una parte más práctica, pero sí hemos tratado de diseñar un módulo más dispositivo y luego hacer alguna actividad. Yo creo que hoy día no vamos a alcanzar, pero para la próxima semana sí, ¿ya? Así que ya les van a empezar a hacer correr los programas y lo primero que vamos a ver, que va a venir nuestra compañera Mafalda, es que les va a contar quiénes somos nosotras, de dónde venimos, cuál es nuestra mirada desde el feminismo. Mafi, el escenario. Buenas tardes. Como dijo Rocío, ya mi nombre es Mafalda Galdames. Soy antigua dirigente del movimiento de mujeres en Chile. Soy socia fundadora junto con otras compañeras de la ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas. Y desde allí, desde la Asociación de Mujeres Rurales, comenzamos a hacer un trabajo también hacia la marcha para hacer un trabajo de ampliación de cooptación de mujeres desde las mujeres urbanas principalmente y jóvenes. Entonces, desde allí se comienza a forjar la Marcha Mundial de Mujeres en Chile. Yo traje un power con la historia de la Marcha Mundial de Mujeres a nivel internacional, que es la base para constituir la
como le decimos, para achicar y no estar acá todo el rato repitiendo el nombre, las 3M. Entonces, como una coordinación en nuestro país. La marcha es un movimiento permanente, no es una marcha en la que el día de mañana o en un tiempo más adelante vayamos a hacer una marcha a nivel de país o una marcha mundial, como dice el nombre. Es un movimiento permanente de mujeres que se llama Marcha Mundial de Mujeres. No somos ONG, muchas veces se confunde también con una estructura orgánica que se dan las ONG. En este caso somos un movimiento porque se recoge las distintas vertientes de las mujeres a nivel de distintos países. Es un movimiento internacional de carácter mundial que agrupa. Me voy a sentar para ir guiándome. ¿Quién me va a ir cambiando el tiempo? Entonces, que agrupa a los 5 continentes. Los orígenes de la marcha son bien especiales. Se originó precisamente, como su nombre lo indica, desde una marcha de mujeres en la ciudad de Canadá, donde las mujeres en los años 90, ustedes habrán escuchado, hubo mucha participación de las mujeres a nivel social y había muchos problemas para las mujeres en todo el mundo, en los que se estaban reivindicando principalmente derechos políticos para las mujeres. Entonces, este movimiento se origina desde Canadá, más precisamente de la región de Quebec, que es la del habla francesa, y ellas potencian un grupo de mujeres que reivindica derechos políticos principalmente, en la que también están los derechos, por supuesto, sexuales y reproductivos. Surge en los años 90 y ellas organizan una gran marcha para presentar ante las instituciones de Naciones Unidas, que en ese tiempo existía la UNIFEM y las oficinas de derechos de las mujeres desde las Naciones Unidas, en la que se organiza también en la época el decenio de la mujer desde las Naciones Unidas, para hacer valer los derechos a nivel internacional. Entonces, esto tuvo, como les digo, en el año 95 su origen, y dada la importancia que tuvo esa marcha y dada también la convocatoria que tuvo a nivel del continente y de otros países de Europa, estas mujeres sintieron que era necesario continuar con su movimiento y no solamente terminar con una marcha y ya se acabó todo, ahora nos vamos para la casa. Para continuar con el movimiento, entonces, se coordinaron y empezaron a formarse como un grupo de coordinación futuro para establecerlo como un movimiento permanente. Fue así como en el año 2000 organizan entonces una primera actividad, y en esta actividad ellos le llamaron una campaña que se inició el día 8 de marzo. Eso fue una campaña permanente de activismo y de militancia activa de las mujeres en todos los países donde se formó este grupo iniciador de marcha como movimiento permanente. En el año 2000, entonces, ellas deciden hacer una campaña internacional que va a durar desde el 8 de marzo hasta el 17 de octubre, en la que se declaran como movimiento permanente contra todas las formas de eliminación de la violencia hacia las mujeres y en contra de la pobreza.
Ahí más o menos lo que yo les cuento, se forma un comité internacional con 44 mujeres, y estas 44 mujeres entonces se dan a la tarea de comenzar a hacer un activismo en sus respectivos países para provocar agrupaciones de mujeres que deseen integrar este movimiento permanente. Por lo tanto, fue un proceso que surgió en un país, pero que en la medida que se fue ampliando a los otros países, se fue transformando en un movimiento internacional de carácter mundial. Los objetivos de la marcha son fortalecer un vasto movimiento de mujeres y establecer como principal actividad la solidaridad entre las mujeres. Se organiza en torno a organizaciones principalmente, o sea, es un movimiento que tiene representatividad organizacional, y para promover la igualdad y la justicia entre las mujeres primero, entre hombres y mujeres y posteriormente entre los pueblos. Pone en práctica las reivindicaciones y las alternativas comunes a los movimientos de las mujeres del mundo. Es un movimiento que tiene una estructura internacional, pero avanza nomás, que establece las autonomías para los movimientos en los diferentes países donde va estableciéndose coordinaciones nacionales. Otro de los objetivos que tiene la marcha es ejercer presiones sobre los gobiernos y las instituciones políticas multilaterales. O sea, desde sus inicios, este movimiento se declaró en contra del gran capital financiero, en contra de las transnacionales, que son las que dominan el control y el poder económico actualmente en el mundo, en contra de las instituciones que están al servicio del capital, como las instituciones Banco Mundial, como la ONU, que no está ejerciendo su verdadero sentir por el que fue creado, como el FMI, que interviene en las economías a nivel internacional, y por supuesto contra todo lo que atente a la soberanía de los pueblos y a esta política depredadora y extractivista de los recursos naturales en cada país, donde el principal impacto es hacia las mujeres. Entonces, la marcha se declara en sus principios y sus objetivos son en contra del modelo capitalista neoliberal. ¿Cuáles son los valores que guían el movimiento? Estos valores son principalmente el liderazgo en poder de las mujeres. En todas las regiones del mundo se comparte el liderazgo desde la acción. Son integrantes, militantes activas de este movimiento. O sea, no somos militantes que estamos solamente en la teorización, sino que las militantes están donde se debe estar, donde se dice vulgarmente, donde las papas queman. Respetamos y reconocemos los valores de la diversidad, de la realidad de los distintos países, porque ustedes comprenderán que la situación que se da en Europa no es la misma situación que se da en América, no es la misma situación que se da en África, donde todavía las mujeres están bajo un sistema esclavista, un sistema tribal. Por lo tanto, los avances, los desarrollos y las militancias activas de las mujeres no son iguales en todos los continentes ni en todos los países. Se respeta esa autonomía y ese nivel de desarrollo de las organizaciones, pero se funciona en torno a ejes comunes que tiene la marcha. Ahora, ¿cuáles son los procesos
de profundización del modelo que nosotras denunciamos. Actualmente existen formas muy elaboradas y muy planificadas para desestructurar el movimiento y la clase trabajadora. El capitalismo se ha organizado bajo nuevas formas de dominación para el mundo y nosotras como Marcha Mundial de Mujeres, a través de principalmente los ejes de formación política hacia las mujeres, vamos denunciando cuáles son esas formas actuales que tiene el capitalismo para destruir a los movimientos sociales principalmente, al campesinado, a la clase trabajadora y todo lo que significa el avance de las mujeres en sus derechos reivindicativos que existían tradicionalmente y que han adquirido nuevas formas en el momento actual. Las desigualdades son las que predominan en este momento y hay una lógica binaria en esta estructura desigual, que es la construcción de una identidad de género que nosotros desarrollamos para entonces contrarrestar los mecanismos de coerción y para imponernos ante un modelo de humillación y violencia. Estamos siempre articulándonos a través de las ideas y a través de las prácticas para entonces continuar trabajando por los objetivos que se ha fijado la marcha. ¿Quiénes son las militantes de la MMM? Las militantes de la marcha se identifican como aquellas que hacen y ponen las manos en la masa con los pies en la tierra. O sea, las militantes de la marcha son las mujeres que se atreven a estar en primera línea dándole la batalla y haciéndole la guerra al modelo transnacional y neoliberal y en sus diversas manifestaciones que tiene este modelo hegemónico, que es el patriarcado ligado al capitalismo y a los poderes fácticos que imperan actualmente en el mundo. ¿Quiénes integramos la marcha? Una diversidad de mujeres. La marcha la integran mujeres jóvenes, la integran mujeres campesinas, la integran mujeres indígenas, la integran mujeres urbanas, mujeres profesionales, mujeres trans, mujeres que se identifican con la diversidad sexual y principalmente la integran grupos organizados de mujeres. No se acepta la membresía individual de mujeres porque se apuesta a los colectivos, al trabajo colectivo y se apuesta principalmente a la fuerza que da la organización. Por lo tanto, las militantes activas de cada país en general conforman grupos de activismo. No se acepta mujeres que vienen del ámbito gubernamental institucional porque no es esa la idea, sino que es provocar un amplio trabajo social y por lo tanto dentro de las membresías no hay grupos institucionales que pertenezcan a distintos gobiernos en los países. Son las mujeres autónomas las que se organizan en torno a la marcha. Tampoco se aceptan partidos políticos, o sea, no quiere decir que las mujeres no tengan en su haber una militancia política, pero no la integran partidos políticos la marcha. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura? La estructura es un comité internacional que
agrupa a diferentes representantes de las coordinaciones nacionales y en este caso ese comité internacional representa entonces a los 5 continentes. Representa a África, Asia, América, Europa y el Medio Oriente. Este comité internacional funciona por un periodo de tiempo que va desde los 2 a los 4 años y están también las coordinaciones nacionales, que son las que jerárquicamente le dan una estructura al comité internacional. Las coordinaciones nacionales, como ya les decía antes, están conformadas por los grupos activos en cada país y derivan de grupos de mujeres organizadas, solamente mujeres, o también de grupos de organizaciones mixtas. Eso es muy importante porque, y eso hace la diferencia de otras organizaciones feministas que existen en el mundo, en que la marcha no se niega a que dentro de sus grupos y coordinaciones base haya organizaciones mixtas, pero el trabajo se hace con las mujeres de esas organizaciones mixtas para empoderarlas y para situarlas en el ámbito de recuperación de derechos. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de las coordinaciones nacionales? Las coordinaciones nacionales tenemos un trabajo autónomo, pero a la vez nos guía un trabajo que emana desde los encuentros internacionales, que en este caso se realizan cada 2 años. Desde allí emanan programas de acción para todo el mundo, emanan campañas y emanan acciones internacionales. En las coordinaciones nacionales tomamos los ejes que tiene la marcha a nivel internacional. Entre los ejes está la paz y la desmilitarización, los bienes comunes, en alguna parte deben salir, la pobreza y la violencia. Esos son 4 o 5 ejes, de los cuales los países toman los ejes que más les afectan en sus territorios. No salen, pero son los ejes que permanentemente están digamos, en el plan de acción de la marcha internacional. Y en este caso, nosotras, el año pasado, por ejemplo, hicimos un seminario que fue sobre las 24 horas de acción, en donde tratamos el tema de la ocupación de los territorios en el territorio mapuche. Tratamos la militarización que está afectando al territorio mapuche, la situación en el norte con el extractivismo que están realizando las mineras y el impacto que tiene para las mujeres también en el tema agrario, sobre la constante usurpación de tierras para los monocultivos. Desde ahí nos dimos cuenta que sí a nosotros nos afecta el tema de paz y militarización, porque si bien en Santiago solamente la militarización se palpa en las marchas de los estudiantes o las marchas de los movimientos sociales, cuando sacan toda la fuerza policial a las calles, en el territorio mapuche la militarización es constante. Y ustedes ya más de alguna vez habrán visto videos donde las mujeres son tremendamente violentadas cuando las arrastran desde sus casas, cuando las sacan a la fuerza de los hogares, cuando ellas salen a apoyar a su dirigente. Por lo tanto, creemos que también ese eje está vigente en nuestro país, sobre todo ahora que se pretende aplicar con toda su fuerza la ley Hinz-Peter. Trabajamos también el eje de los bienes comunes a través del tema de economía feminista y el tema de la pobreza y la violencia hacia las mujeres. Esos son los ejes que mueven a la
marcha a nivel internacional. Cada país los toma de acuerdo a sus problemáticas que más les afectan. En estos momentos uno de los ejes que más afecta a África precisamente es ese, el de la paz y militarización, porque es donde allí día a día las mujeres son usadas como botín de guerra, son violadas las mujeres, los niños y niñas, y están siendo objeto permanente de las distintas disputas entre las luchas también tribales. Otra de las cosas que realiza la marcha son las acciones internacionales, y en su camino recorrido la Marcha Mundial de Mujeres ha realizado 3 acciones internacionales. La primera fue en el año 2000, cuando se inició el movimiento a nivel internacional y se consolidó como movimiento internacional. Y la segunda acción fue en el año 2005, donde se elaboró una carta que se le llamó la Carta de las Mujeres, y se elaboró una gran manta, que es la que se ve ahí en la pantalla, y esa manta tuvo la característica de que cada país donde existía coordinación fue elaborando su propio pedacito, su propio cuadrado. Es donde están ahí los marcados los puntos. Esos países participaron para elaborar la manta al estilo de aplicación de tela, como la hacían aquí las mujeres nuestras, patchwork se llama. Y entonces se fue paulatinamente haciendo recorrer la carta. También terminó en octubre, pero en una acción masiva, solidaria, de participación en este país, centro al ser humano y no al valor del peso. Entonces, nuestras publicaciones ya ustedes las habrán visto. Tenemos la revista Serie, que la publicamos 2 veces al año, y allí se manifiesta el pensamiento crítico de la marcha, de la coordinación nacional. Tenemos la agenda, pero además estamos llanas a participar en todas las actividades que nos inviten a entregar nuestro aporte a esta nueva concientización y a esta nueva campaña de formación y capacitación hacia un mundo distinto, hacia un mundo más solidario. Trabajamos en redes, tenemos un trabajo muy importante en redes con los movimientos sociales mundiales, tenemos una estrecha relación con el movimiento La Vía Campesina, que también, al igual que nosotras como mujeres, estamos en todos los continentes. La Vía Campesina también está en todos los continentes, y cuyo referente en Chile es la CLOC, que significa Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en donde el principal eje de la Vía Campesina es luchar por la soberanía alimentaria y la defensa de las semillas. Hemos efectuado conferencias mundiales en torno a la soberanía alimentaria, siendo la marcha convocante junto a Vía Campesina. También tenemos alianza con la Agencia Latinoamericana de Información ALAI, con REMTE, que es la Red de Economía Solidaria, con las mujeres Código PIN, que son las mujeres de rosa de Estados Unidos, con las mujeres de negro, que funcionan en los países árabes, y constantemente se está haciendo campañas de solidaridad. Por ejemplo, en América Latina, nuestro eje principal está en estos momentos en Haití, en donde se está también haciendo una campaña permanente para pedir la salida de las fuerzas militares, donde Chile está incluida con sus fuerzas militares en Haití, y donde el pueblo está sufriendo una pobreza y una devastación de su territorio, y mientras las Fuerzas Armadas viven y comen de lo mejor, gastando millones de pesos
pero no están trabajando en función de recuperar ese país después de todas las catástrofes políticas y físicas que ha sufrido. Haití también tiene coordinación en América Latina. Y otro de los momentos más importantes que les puedo decir para terminar es la participación de las mujeres en Guatemala, donde se hizo el encuentro de las Américas el año pasado en Guatemala, y ellas están en una red amplia para denunciar las acciones genocidas de su pueblo, y acaba de hacer noticia el triunfo en la que se acusa al principal dictador de la época en Guatemala y se le acusa de genocida. Por lo tanto, es una lucha que las mujeres han estado ahí permanentemente activas, y ha sido un triunfo también para las mujeres que pertenecen a la Marcha Mundial de Mujeres en Guatemala. Les podría seguir hablando muchas cosas, pero creo que el tiempo se termina, y si quieren más consultas después de la intervención de Corina y sobre el movimiento de mujeres. Eso para introducirle en el movimiento al que pertenecemos. Muchas gracias. Bueno, chiquillas y chiquillos, en las revistas Ceres, que son las que han sacado algunos, allá tenemos más, hay más información sobre lo que es la marcha, sobre los temas que trabajamos. Ahí lo pueden ir revisando, y si no alcanza el tiempo más ratito podemos hacer una rueda de preguntas, por si tienen algunas dudas, que probablemente pueden haber muchas preguntas, porque la marcha, como es un movimiento internacional que funciona en todo el mundo, tiene una complejidad bastante distinta a los movimientos sociales que uno está acostumbrado a ver. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pasada por la historia del movimiento de las mujeres en Chile, que es el foco de este primer taller. Corina y yo vamos a trabajar los temas. Probablemente muchos de ustedes conocen parte de esta historia, porque los veo que probablemente muchos hayan conocido estos temas o en el colegio, en la universidad, pero lo interesante es después compartir también algunas reflexiones en torno a este proceso. Chiquillo, soy un poco resfriada, así que si me dicen que hable más fuerte, hablo más fuerte ya. Nosotros nos concentramos más o menos a fines del siglo XIX y siglo XX, como para contextualizar un poco la historia del movimiento de mujeres, independiente de que las mujeres siempre han existido en la historia de este país, en la historia indígena, en la historia precolonial. Pero lo enfocamos en esto porque ahí empieza la influencia de las distintas corrientes anarquistas, socialistas, donde se van mezclando también las ideas feministas, donde surge más o menos el feminismo. Por eso también hicimos más o menos desde aquí en adelante, empezamos a hablar del movimiento de mujeres, sin dejar de lado la resistencia que generaron las mujeres, por ejemplo, en la época colonial o postcolonial, urbana sobre todo, resistencias económicas, cuando se resistían a ciertos mandatos municipales, por ejemplo, que no las dejaban vender en la calle, pero en este caso, del fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En esta época nos encontramos con que el capitalismo necesita o adquiere mano de obra, y en eso se incluye a la mujer, mujeres y niños en el progreso, en el inicio de la industria. Entonces vemos que en esta época existe una inclusión de la mujer al mundo del trabajo. Generalmente, que en Chile sobre todo, la mujer se introduce a la industria textil y generalmente a la tipógrafa por un tema de su manejo así como más delicado. También a fines de este siglo XIX empiezan a surgir distintos movimientos, clubes y organizaciones de mujeres, tanto desde la aristocracia como desde de los sectores más populares, y en este caso sectores más obreros. Tenemos clubes de lectura de señoras que les enseñaban a ser mejores esposas,
como también tenemos organizaciones obreras donde las mujeres les enseñaban a leer. El 6 de febrero del 77 se firmó un decreto donde las mujeres podían ingresar a la universidad, derecho exclusivamente de la clase alta del país, por supuesto, y donde, claro, distintos tipos de mujeres tuvieron la oportunidad de estudiar en las universidades al igual que los hombres. Sin embargo, la mujer proletaria no tenía ese acceso a la educación y sí tenía acceso a una oralidad popular, a una construcción de cultura más de la memoria, más de saberes más ancestrales. Aquí tenemos el ejemplo de una escritura popular que dice: repito yo con afán, los indígenas están en tan triste situación, piden los indios clemencia y con justísima razón. La información se va dando del tuato, oralmente. Pero también los sectores proletarios se autoeducan, generando distintas organizaciones de resistencia, de apoyo mutuo. Y Chile es pionero en hartas cosas. Y fue pionero en la primera formación de mujeres profesionales. En el 87 se titularon médicos Eloísa Díaz, que todo el mundo quizás ha escuchado de ella, y Ernestina Pérez. Son las primeras mujeres en Chile y en Hispanoamérica que son profesionales. Ellos con ustedes, ellas son de la aristocracia naturalmente. Y generalmente, claro, ellas nunca ejercieron, no ejercieron mucho la medicina, sino que fue como un tema de resistir, claro, simbólico el estudiar, porque tampoco la dejaron ejercer la medicina. Ahora bien, con el surgimiento del movimiento obrero emergieron una gran cantidad de organizaciones de mujeres obreras. En 1901 la emancipación de la mujer, en el 3 la Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia, Clotilde Ibanceta fue una delegada sindical acá en Valparaíso y fue elegida en el primer Congreso Nacional de Mancomunales. Es importante, pero igual hay muchas mujeres dirigentes que están olvidadas en la historia, pero que son súper importantes. Ya está la Unión de Tejedoras, la Unión de Sombrereras, de Señoras, la Protección Mutua de la Mujer, la Asociación de Costureras. Y son distintos tipos de organizaciones, por ejemplo, las organizaciones, las cajas de resistencia eran organizaciones donde los obreros aportaban, por ejemplo, una parte de su sueldo, y eran organizaciones que si a un compañero, por ejemplo, se moría o la mujer quedaba viuda, la caja de resistencia la apoyaba en un futuro. Se organizaban entre ellos mismos, como mutuales, como cooperativas de ahorro. Carmela Geria, que es una de las dirigentes, y creo que fue una de las primeras dirigentes así como feminista, habló en el acto del 1 de mayo. Ella trabajaba acá en Valparaíso, ¿sí? Trabajaba en una imprenta, y por hablar en el acto la despidieron de su trabajo. Ella fue la que creó el primer periódico de mujeres, La Palanca, donde se hablaba sobre aquí hay una foto de las mujeres costureras mancomunadas. En La Alborada, esta fue la primera, la Palanca fue la segunda. Cuando cerraron La Alborada, la Palanca fue la continuación, cuando ya Carmela Geria no existe. Y en esta etapa del movimiento, todos sabemos el tema de la cuestión social, el tema del desarrollo de las salitreras en el norte, y se empieza a confluir dentro de las organizaciones nacionales y con la influencia de ideas extranjeras como el anarquismo sobre todo, y el socialismo después, pero primero el anarquismo, como que confluyen justo estas dos ideas y se encuentran. Empiezan a surgir todas estas organizaciones en resistencia, empieza a surgir el movimiento obrero, y en las mujeres organizadas empieza a existir un cruce entre la conciencia de clase que ellas adquieren como organizadas
pero también se dan cuenta que existe una conciencia de género entre ellas, que las hace distintas a sus compañeros obreros. Porque si bien tanto el obrero como la obrera son explotadas de la misma manera, la mujer igual se siente explotada dentro de su casa por su compañero, que es el obrero. En términos de que si tenía que ir a una reunión, le tenía que pedir permiso a su compañero para poder asistir a la reunión. O si tenía que ir a la reunión no podía ir porque tenía que quedarse ella con los hijos. O por ejemplo, ella trabajaba, su compañero trabajaba, pero la que tenía que llegar a cuidar a la casa a los niños o hacer las cosas de la casa era ella, no su compañero. Entonces en esta época es súper importante porque las mujeres organizadas empiezan a hacer ese cruce de clase y de género. Es súper importante para el feminismo, que por lo menos nosotros pensamos. Bueno, acá está una de las fotos de la prensa obrera feminista y que, claro, yo creo que muchos saben acá que hay un boom de mucha prensa anarcosindicalista en esta época y también hay unas dirigidas por mujeres. Este es un personaje súper importante para nosotras que en Iquique, Antofagasta, bueno, en las principales oficinas salitreras donde se concentra mucha o gran parte del movimiento obrero, sin dejar de lado tampoco el puerto, Valparaíso, pero hay más que ahí era más influyente el tema de la cultura. Ahí se forman muchos centros femeninos apoyados y avalados por Recabarren, porque él pensaba de que la mujer, si no se liberaba, no podía ser, tenía que ser educada para liberarse de la opresión masculina y del fanatismo religioso. Entonces, en su periódico El Despertar de los Trabajadores dedicó muchas páginas a esta idea de la liberación femenina. Ahí se mezcla también con el movimiento internacional feminista que en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos incluso, las feministas que estaban trabajando por los derechos civiles, como por el derecho a voto, el derecho a tener la patria potestad de su cuerpo. Entonces, como que se mezclan también estas ideas. Y Belén de Zárraga, que es una anarquista que visitó y era muy amiga de Recabarren, vino acá a Chile y visitó muchos de estos centros de mujeres, y en general cuando en esta época se habla de movimiento de mujeres, no de movimiento feminista. Existen líderes y dirigentes que son feministas y que adquieren un pensamiento feminista. Si bien quizás en el quehacer de muchas mujeres obreras, en su quehacer sí es feminista, pero no se plantean como tal, sino que este es el movimiento de mujeres, es un inicio del movimiento de mujeres. Belén de Zárraga fue una de las feministas que impulsó y que le dio vida a muchos de los centros de mujeres de obreras en el norte sobre todo. Y aquí, bueno, señala, por ejemplo, una de sus charlas les cuenta a las mujeres que en el concilio del siglo VI se sometió a discusión si la mujer tenía alma. Y por 2 votos a favor, resultó que sí tenía. O sea, sí tenemos alma. Ella se le decía. Sí. Bueno, todos han tenido muertes súper trágicas. Bueno, empiezan a generarse distintos tipos de organizaciones, si bien, como les decía, el movimiento obrero tuvo una agilidad súper importante a principios del siglo XX. Como todos sabemos, todos los movimientos nunca han logrado el triunfo, lamentablemente. Entonces, en el transcurso de los años se ha ido reconfigurando. El movimiento de mujeres está en la misma situación. Y comienzan a surgir nuevas líderes, nuevas dirigentes, Amanda Labarca y Celina Reyes, por ejemplo, empiezan a generar y a luchar por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Aquí empiezan con todo el rollo de la separación de la Iglesia y del Estado, con un tema más de la modernización quizás del Estado. Empiezan a pedir por los derechos civiles de las mujeres. Por ejemplo, en el 25 recién
se estableció de que la mujer podía, por ejemplo, administrar los frutos de su propio trabajo, y no el marido se las podía, porque antes no, el marido se las tenía que administrar. O que ya las hijas, sí, la podemos estar de los padres. Entonces, o que podían ser testigos para cualquier evento. En el 22, por ejemplo, se creó un partido cívico femenino. El primer partido feminista, bueno, el único partido feminista que existe en Chile. ¿Ah? El único que existía como feminista. Ellas eran súper anticlericales y súper liberales en su postulado. Y bueno, participan en ella y su fundadora es Estela Rivera. Y la primera presidenta. Entonces es como el único partido feminista que existió en Chile en el 22. Editan la acción femenina que duró 14 años la publicación, donde desarrollaban sus postulados. Y aquí, bueno, uno una cita que podemos sacar de ella dice: el feminismo no desea violencias, la mujer moderna no pide nada injusto ni abusivo. Queremos que se conozca a la mujer como algo más que un objeto de lujo y placer. Este partido plantea el voto femenino, pero subordinado a la educación cívica. Primero se trabaja por el voto municipal. El voto municipal es del 26. En el 26 se crea la Asociación de Mujeres Universitarias. En el 27 ya se habían logrado graduar 49 doctoras, farmacéuticas un poco más, dentistas también, abogadas y profesoras. Igual en este caso, igual son profesiones super... ¿Ah? Profesoras. Sí, claro, porque era como la tarea de la mujer. Por ejemplo, la historia de las trabajadoras del trabajo social, en un principio era una carrera o un trabajo exclusivo de las mujeres, las trabajadoras sociales, que antes eran como las visitadoras sociales, y en un principio, así como antes del siglo XVIII, eran como el club de señoras de la aristocracia que le iban a ayudar a los pobres a entregar pan, por ejemplo. De ahí surge como más o menos el trabajo social en Chile. Bueno, en el 28 se crea la Unión Femenina de Chile, acá en Valparaíso. Y en el 30 ya trabajan asalariadas 269.000 mujeres, o sea, es como el 20% más de los trabajadores asalariados. En el 34 surge la Agrupación Nacional de Mujeres de Chile, donde Amanda Labarca publica A dónde va la mujer. Aquí en esta pasada, un poco rápido, vemos que nosotros nos podemos dar cuenta de que existe un movimiento de mujeres, y recién después del 20, cuando empiezan sobre todo con las influencias de las norteamericanas y de las europeas por el tema de los derechos cívicos de la mujer, se empieza a dividir un poco el movimiento de mujeres, entre las que se quedan con las reivindicaciones más obreras, más de clase, y estas otras que ya se autodefinen como feministas y que trabajan por un derecho netamente de la mujer y que tiene que ver con los derechos cívicos. La obtención del voto municipal, la obtención del voto presidencial, derechos cívicos como no sé, pues ponte tú, lo que decíamos de la educación, el tema del divorcio, el tema del aborto, derechos del cuerpo, de la vivienda. Entonces, aquí ya así como 1920 se divide un poco y vemos que existen estas dos aristas. El movimiento de mujeres no es feminista, pero sí del movimiento de mujeres surgen las feministas que van a luchar por los derechos cívicos de las mujeres. Surge el MEMCH, que hasta el día de hoy es una organización que existe en Chile, existe las mujeres feministas. Y esta división, por ejemplo, es algo que se ve en el transcurso de toda la historia hasta el día de hoy. El movimiento de mujeres es distinto al movimiento feminista. En los 80 pasó exactamente lo mismo. Existe un gran aumento del movimiento de mujeres, sobre todo en la resistencia hacia la dictadura. En poblaciones, las organizaciones poblacionales son netamente dirigidas por mujeres. La resistencia o la lucha por
la búsqueda, por ejemplo, de los detenidos, de los familiares, es una lucha dirigida por mujeres que impulsa el movimiento de mujeres, pero el movimiento feminista o las feministas también, ellas generaban, por ejemplo, el tema de la democracia, de volver a la democracia. Entonces también se genera esa división. Es una constante en el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, ir trabajando paralelamente y no de la mano como debería ser. Porque como vemos, igual el movimiento de mujeres tiene conciencia de feminista, tiene conciencia de género y de clase, pero no se ha logrado unificar ambos movimientos. Entonces la Rocío ahora les va a hablar desde el inicio del MEN, más o menos para adelante, y de ahí vamos a seguir. Algo un poquito del PowerPoint es que me llamó la atención. Y en 1936 MEMS plantea la emancipación de la maternidad obligada. Y eso tiene que ver también con ese planteamiento de clase y de género, esa diferenciación. Es que no alcanzaste a explicar eso. ¿Tú no me explicas? Pero sí, o sea, es que ahí se divide un poco, o sea... ¿Por ese planteamiento en particular? No, es que, por ejemplo, desde el movimiento de mujeres surgen distintas líderes, como Amanda Lagarca, por ejemplo, Elena Caffarena, no sé, la misma Carmela Geria, que ella era una obrera, no era una como intelectual. Entonces, claro, el movimiento de mujeres, es lo que le ha pasado a cualquier tipo de otro movimiento. Están los que son obreros y los que son los intelectuales del movimiento. Entonces, en este caso, los intelectuales del movimiento van a generar quizá un movimiento feminista a futuro, pero que no tienen la base tampoco del movimiento de mujeres, que es mucho más de clase y que tienen reivindicaciones más que ver con el tema de la clase, el tema del trabajo, el tema de la vivienda, la salud. Por eso quizás tenemos ahora que piensa en el movimiento feminista, a todos se les viene así como o la violencia hacia las mujeres o el derecho al aborto, a la reproducción. Entonces el feminismo igual es más que eso. Es como el derecho humano de vivir bien, de tener una salud digna. Entonces en este caso, claro, en la época pasa lo mismo, existe esta división. Y tiene que ver también con las ideas, como les decía, que vienen de Norteamérica y de las inglesas, que luchan mucho por los derechos cívicos de la mujer, dentro de la institucionalidad del modelo capitalista. Las mujeres obreras quieren destruir el modelo capitalista. Bueno, el MEMS igual marca un momento bien particular y bien interesante, porque si bien efectivamente la clase más, las líderes, podríamos hablar del MEMS, eran profesionales, la Elena Caffarena era abogada, por ejemplo, hay un proceso de constitución de un movimiento social. Y eso también yo creo que es un hito bien interesante, porque el MEMS es uno de los primeros movimientos que dice vamos a hacer movimiento social de mujeres en Chile, y hacen un trabajo súper arraigado en regiones, en poblaciones. A ellas les interesa tener una base social, a pesar de que, como muchos movimientos, había una cúpula en el fondo más intelectualizada, porque estas efectivamente eran mujeres que habían sido fuertemente influenciadas por el pensamiento feminista europeo, principalmente por la Belén de Zárraga, por pensadoras inglesas también. Pero hay un elemento bien clave del MEMS que tiene que ver que no solamente trabajan por el tema de la obtención del voto, sino que son viejas que en ese momento están pensando en la necesidad de emancipar muchas cosas. El MEMS es el primer movimiento que dice las mujeres tenemos derecho a aborto. Y miraban al aborto como una práctica científica, es decir, a ellas como que no les faltaba esta cosa moralmente, sino que decían, bueno, tenemos un problema de profesionalización, sino que buscan una mirada más científica, mucho más racionalista también. Ellas tienen un lema bien choro. Ellas dicen, las mujeres queremos más trabajo y menos hijos. Y eso, en el año 36, es un escándalo. O sea, son las primeras que dicen, queremos trabajar, no solo porque queremos aportar, sino porque
necesitamos autonomía económica. Y ese es otro hito importante también del MENS, que el MENS establece, de hecho el MENS tiene unos estatutos que están en internet, ustedes los pueden encontrar, y dice que la principal emancipación de las mujeres es económica. Entonces también ellas saben de que la forma en que se emancipen económicamente tiene que ver con que no hay que tener tantos hijos, porque en el fondo los hijos era un amarre para las mujeres en esta relación que hacía la Corina, de que aún las relaciones de poder en los espacios privados eran sumamente desiguales. O sea, la mujer obrera trabajaba, pero volvía a la casa y tenía que hacerse cargo de una familia, bueno, como hasta ahora es igual. Pero lo interesante es que las minas públicamente dicen: las mujeres deben emanciparse y para eso no tienen que tener tantos hijos. Por tanto, solución, el aborto. Es interesante el MENS. Si hay aquí estudiantes de historia, podrían echarle un ojo, porque lo interesante es que el MENS logra ser una base social. Ellas tienen 3.000 afiliadas en el año entre el 35 y el 40 y empiezan a hacer campañas porque se dan cuenta de que una forma en que pasaban los cambios era el tema del voto. O sea, ya en el 36 era escandaloso que las mujeres no pudieran votar, porque en Europa todos estaban votando ya. En América Latina todos estaban votando. Los últimos 2 países que tuvieron derecho a voto presidencial fue Chile y Costa Rica. Entonces ya éramos tercermundistas así, muy, muy feamente. Entonces ellos empiezan a trabajar paralelamente. Bueno, yo estudiaba el MENS y me doy cuenta de que también hay una estrategia de un poco estigmatizar solo el MENS como un movimiento sufragista. Pero el MENS también tenía un rollo muy interesante con el tema de la emancipación del cuerpo y con el tema de esta economía pensada en las mujeres. Ellas empiezan a trabajar, bueno, la Elena Caffarena, que era abogada, empieza a hacer proyectos de ley constantemente, apelando al tema del voto presidencial. Ya había voto municipal en este momento. El único problema es que ellas se daban cuenta que las mujeres votaban y votaban por la derecha. Entonces era súper complejo, porque era: vamos a pelear para que tengamos votos, pero las viejas votaban por la derecha. Entonces ellas se daban cuenta que el tema no era solamente el voto, el tema era cómo conseguir en esas mujeres conciencia de clase, conciencia política, e identificar que tus representantes políticos también representan tus ideas. Ella, la Elena, con la Flor Heredia, que también es abogada, empiezan a trabajar con el tema de los proyectos de ley, y yo se los puedo graficar así: 2 mujeres que están pensando en este cuento frente a un parlamento muy masculino, que eran vistos como las viejas locas que andan buscando esta cosa que jamás dejamos a ver. La historia es súper trágica, porque se consigue el voto en el 49, ¿en el 45? ¿En el 49? No, en el 49. Se consigue el voto, y las primeras elecciones presidenciales de las mujeres en el 52. Pero el Congreso patriarcal estaba tan picado con la Elena Caffarena que le aplica la ley maldita. ¿Por qué? Ella no era comunista, pero su marido era comunista. Y a su marido le dejaron el derecho a voto, pero a ella la acusaron de comunista y la Elena nunca pudo votar. Entonces, eso grafica mucho también lo que era el contexto político del momento. Es decir, bueno, les damos esto, pero no es gratis. O sea, hay un castigo también a esa mujer que pelea esta necesidad de votar con una aplicación de una ley como la ley maldita. Ahí está la foto. Esas son las municipales del 45, cuando las mujeres ya habían votado, y lamentablemente el resultado fueron que las mujeres votaban por la derecha, que es algo que hasta ahora se mantiene. Eso se ha mantenido durante las décadas y tiene una explicación bastante sencilla, que tiene que ver con que las mujeres, estoy hablando de las mujeres, la masa femenina, tienen voto seguro. Entonces el voto seguro tiene que ver con la estabilidad de sus hogares, y la ecuación es súper sencilla. La derecha no va a generar crisis, por tanto en mi casa va a haber pan. Un poco asociada a la idea de que la izquierda es la que conflictúa los espacios, que genera que hay ese imaginario. Y esa es un poco la explicación que dan los sociólogos. Bueno, todo este proceso que tiene el MENS, que dura
hasta las primeras elecciones del 52 más o menos, son muy interesantes. Porque además la Elena Caffarena tenía un rollo con que la mujer, si se iba al espacio político tradicional, mixto, era cooptada. Es decir, ella apelaba mucho, o el Mensch en general apelaba mucho a que la mujer debía estar organizada con mujeres y que debía haber un trabajo desde las mujeres, porque cuando la mujer traspasaba su quehacer político a la organización mixta, lamentablemente igual terminaba lavando los platos los compañeros. Y era muy difícil que asumiera espacios de liderazgo en ese entorno. Entonces, ella apelaba mucho a esta necesidad de que las mujeres debían estar organizadas en federaciones, en sindicatos de mujeres, como las mujeres costureras, que en Valparaíso es la cuna de ese proceso tan importante. Entonces, ese rollo es bien interesante porque después nos va a hablar de un proceso que viene en los años 80, en donde muchas mujeres se van a militar a los espacios políticos y lamentablemente se traduce esta metáfora que trabajaba mucho la Elena, que tenía que ver con que la mujer en los espacios mixtos termina lavando trastes y no está en los espacios de poder. Probablemente en el espacio feminista todos lavamos los platos, pero también estamos en los espacios más públicos, que es lo que no ocurre en los espacios mixtos. Dale. Bueno, 49 efectivamente se consigue el derecho de voto y ahí vemos a las mujeres felices votando, y se traduce también esta lógica de que hay un voto mayoritariamente en la derecha. Pero estas elecciones fueron las de Pedro Aguirre Cerda, ¿sí? Fuera de Ibañez. Las de Ibañez. Las de Ibañez. Le dieron El voto a Ibañez. Y Ibañez sale por voto femenino. Entonces, claro, el desafío ahí era súper evidente. O sea, hay que hacer un trabajo con las mujeres, hay que hacer un trabajo de formación política, hay que también trabajar políticamente con las mujeres de distintos espacios. Bueno, tenemos una serie de elementos que ocurren en estos años en que las mujeres empiezan a tomar ciertos espacios de poder. No sé si a ustedes les suena la Mireya Baltra. ¿Les suena? La Mireya Baltra, una dirigente comunista que tiene un poder muy importante en los sindicatos, y ella pasa a ser parte de dirigente nacional del Congreso Nacional de la CUT. Pensemos esto también como un hecho bien extraño para la época, donde las mujeres de los espacios textiles empiezan a ganar también espacio en estos sectores, en estos espacios sindicales tan masculinos, ¿no? Bueno, lo que vamos encontrando también en este proceso es que las mujeres empiezan a trabajar, hay un proceso en que las mujeres salen de la casa, que es un efecto muy post-Segunda Guerra Mundial, en que las mujeres tienen que salir a trabajar porque los hombres habían muerto. En América Latina esa lógica también se empieza a producir porque también el capitalismo del momento necesitaba mano de obra barata y la mujer era mucho más barata que la mano de obra masculina, que estaba más especializada en su momento. Ahí igual hay que corregir que a veces se dice que en estas épocas donde la mujer ingresa al mundo del trabajo se habla como de una emancipación femenina en el mundo del trabajo, y es todo lo contrario. En realidad es el capitalismo el que necesita de mano de obra barata, y para ello contrata a mujeres y a niños, porque le sale mucho más barato para generar más plusvalía y excedente. Pero son como conceptos que a veces se utilizan, pero que no son engañosos. Pero lo cierto es que también el Mensch en esa época trabajó mucho el tema de los derechos laborales de las mujeres, por esta evidencia de que las mujeres trabajaban menos, trabajaban lo mismo o incluso más, ganaban menos. Entonces la mujer necesitaba autonomía económica, pero bajo condiciones equitativas, legales, o sea, bajo un marco legal que la protegiera de alguna otra forma. Dale nomás para que avancemos en el... bueno, pero es que ahí en esta época de 50-60, donde hay un proceso de polarización y de grandes organizaciones, es como una etapa donde ya las organizaciones, los partidos políticos más revolucionarios, donde existe un discurso revolucionario, empieza a surgir. Y claro, ahí también las mujeres empiezan a ser dirigentes. Herminia Ponce es una dirigente muy importante, se murió hace un par de años atrás, que lamentablemente que siguió trabajando hasta el día de su muerte por su población. Y ella
o sea, al final estuvo en la Lincoln. Sí, ella fue una dirigente súper importante, bueno, fundadora del MIR incluso, era como Dross, casi como desde esos años incluso. Dirigente de las tomas de terreno en Santa Adriana. Se generan los centros de madres, sobre todo dirigidos por la DC, la Falange y después la DC, que después fue cooptado por la dictadura y todos sabemos que después se iba a derivar, así como iba a tomar tecito con las viejas, pero en su inicio los centros de madre eran también espacios donde las mujeres podían ir a autoeducarse, a politizarse, porque también eran espacios intervenidos por las organizaciones más revolucionarias de la época. Bueno, este proceso que se da en los años 60 y que también empieza en los años 70, está muy marcado, ¿cierto?, por la revolución de la pastilla anticonceptiva y todo este proceso más de liberación del cuerpo femenino sobre todo. En el 70 ya hay una ley de guarderías infantiles y ya se aprueba el aborto terapéutico. No, El del 30. no, la ley del aborto terapéutico, te lo rectifico porque es muy importante, se creó en el año 1941. En el Frente Popular. Con el 1941 existía para adelante el aborto terapéutico hasta el año 89 cuando termina la dictadura. El último mes, cuando se va el Toribio Merino, firma AFP, la derogación de la ley del aborto terapéutico. Sí, pero en definitiva, perdona, el aborto terapéutico sale como ley en el tiempo de Eduardo Frei Montalva. Y o sea, como propuesta y como un derecho a pelear por las mujeres en el 41, tal como el otro dice, pero en el Código Sanitario existía desde pero como ley de la República, cosa curiosa que es importante decirlo bajo claro. el gobierno se de vuelve a reportar, digamos. Claro. Bueno, en ese periodo cortito de los años de la Unidad Popular también hay un proceso interesante, a lo mejor no tan fuerte de empoderamiento de las mujeres, pero sí hay un proceso de trabajo con la familia, hay muchas leyes de protección a la infancia. Disculpa, yo quiero hacer un comentario a propósito de la ley de aborto terapéutico. Uno puede, o sea, en ese contexto, evidentemente sí hubo bueno, yo soy profe de historia, me dedico a la historia de género, entonces digo, claro, en el 41 sí puede haber habido un cambio en el Código Sanitario, pero mientras no exista un decreto de ley que autorice ese cambio en el Código Sanitario, no es efectivo, no se puede llevar a la práctica. Esa es la diferencia entre lo que planteó una compañera y otra. Sino que el gobierno de Frei efectivamente se implementa la ley, digamos. Claro. Entonces ya sabemos que en Santiago había una cuestión que le decía el aspirador y todos los abortos que hacían, digamos, y se mantiene hasta el 89. Pero no se hace efectivo, como dice la compañera, hasta el gobierno de Frei. No, y aparte una cosita, cosa curiosa, como lo señalas tú y lo señalaba ella, cosa curiosa, la dictadura militar, ¿te fijas? La termina el 89, es decir, hizo uso durante todo el periodo de dictadura y después viene a bajar. Bueno, también hay una campaña de desinformación a propósito de los derechos reproductivos de la mujer en la dictadura. Ya sabemos las políticas de aumentar la población que ejerció la dictadura y la negación de entregar el anticonceptivo y todo el tema. Sí, pero en términos legales existía el aborto. Bueno, ahí tiene que ver también con que la dictadura tiene una moral distinta a los gobiernos anteriores. Entonces, la mujer para la dictadura militar era la salvadora de Chile. Por tanto, salvadora de Chile era la cuidadora de sus soldados. Hay un curso de técnica que hace relación al aborto y entonces la moral como que se vuelve una moral súper medieval. Es el doble discurso, en el fondo es un doble discurso, hipócrita porque a puertas cerradas hacen lo que quieren, te fijas, y a puertas abiertas te lanzan esos discursos que bueno, pero la en el característica 70 conservadora Allende se aprobó el aborto por razones económicas. Claro, y eso es un hito súper importante para las mujeres porque finalmente genera esta discusión de que también el tema de clase es clave para enfrentar un tema de derecho, ¿cierto? Bueno, vamos a terminar prontito para que después hagamos una ronda de ¿Existe preguntas. una ley de aborto? Es que eso no me... Cuando Allende le aprobó el aborto por razones económicas en los años 70.
Del 70 al 73. Claro. En el gobierno de Frei Montalva. Como nuevo factor económico. Factor económico. Que debe haber sido gratuito. Que no era necesario entonces que fuera sea por causas de que fuese salud de la madre, Una o algo así. entonces eso posibilitó igual que mucha mayor cantidad de mujeres pudiese abortar. Exacto. Gratuitamente. Gratuitamente y absorbido por el Estado. Claro. Bueno, llegamos al 73 y todos sabemos un poco cómo empieza, ¿no?, el proceso de desmovilización social que genera la dictadura, de violencia, de muerte. Pero interesante también el proceso que viven las mujeres, ¿cierto? Un proceso de articulación, un proceso de liderazgo, un proceso de rebeldía también frente al sistema, frente a ese momento tan difícil y tan doloroso, que implica que las mujeres efectivamente salen a buscar a sus muertos, organizan, empiezan a articular un proceso político muy potente, muy invisible también quizás, ¿no? La resistencia en contextos de gobiernos dictatoriales siempre pareciera que son los hombres las caras, o sea, de hecho son los hombres las caras visibles, pero esta base social está constituida y hay mucho protagonismo femenino, ¿no? Bueno, también hay muchas caras visibles de mujeres que están en la lucha, en la resistencia, pero cuando uno ve finalmente la foto final de la vuelta a la democracia, son principalmente rostros masculinos, ¿no? Después podemos reflexionar un poco más de todo este proceso de lo que ocurre en los años 70 durante la dictadura, pero claro, es importante destacar el rol que hacen las mujeres en las organizaciones de derechos humanos. Son conocidas, ¿no?, las mujeres que estuvieron ahí, que iban a buscar a los detenidos a los centros de detención, y toda esa movilización de hormiguita que ocurre y que es una articulación bastante, ¿cómo decirlo?, bastante innata. Yo el otro día conversaba con una mamá de un detenido desaparecido y decía, bueno, es terrible la historia que nosotros vivimos como madres, que nos mataron a nuestros hijos, pero me decía, yo era una dueña de casa, y por esto tuve que salir a la calle, tuve que empezar a golpear las puertas, tuve que empezar a estudiar, a formarme, porque tenía que enfrentarme contra una dictadura que había matado a mi hijo. Entonces, y me encontraba en los centros de detención con madres, no eran dirigentes políticas formadas, eran señoras de la casa, en el fondo, que viven un proceso que es una historia bien anónima también de todas estas organizaciones de derechos humanos donde llegan mujeres que eran las abuelas, las madres, qué sé yo, y que viven también un proceso de politización y de organización social muy importante, muy importante. También en la época hay una gran cantidad de mujeres muertas y la gran cantidad de mujeres detenidas desaparecidas son entre las mujeres entre 18 y 23 años. Muy jovencitas, sí. Todas muy jóvenes, la mayoría del MIR y del Partido Socialista, pero también hay una gran cantidad de detenidas desaparecidas. Y un poquito agregando a lo que dice la Rocío, este protagonismo como de las organizaciones que surgen como resistencia a la dictadura, también a la dictadura en sus programas, por ejemplo, de el POC o el PEM, que es como es la de las jefas de hogar y el otro como de un empleo precario. Se dieron cuenta de que la gran mayoría, porque eran dirigidos a los jefes de hogares, pero se dieron cuenta de que eran jefas de hogares. La gran mayoría de los participantes de esos programas como complementación económica que impulsó la dictadura, sobre todo después de la crisis, eran mujeres que estaban saliendo, claro, salían a trabajar, pero que también tenían que cuidar a su hijo y a su esposo que estaban cesantes. Es interesante, claro, todo el proceso que hay, años 80, con la crisis, la organización de las mujeres pobladoras, el tema de las tomas, las ollas comunes, todo ese trabajo, los comprando juntos, que en el fondo es una organización social
en un contexto de crisis económica donde las mujeres tienen mucho protagonismo y porque finalmente estaban tratando de parar la olla. Entonces, frente a eso, lo interesante es que el efecto es una organización social. Paralelamente a este proceso ocurre también que las mujeres que venían de los sectores más de la élite o más profesionalizados y más políticos, también hay un momento interesante en los años 80 que tiene que ver principalmente con una socióloga que se llama Julieta Kirkwood, que a lo mejor a ustedes les suena el nombre de la Julieta Kirkwood. Es muy importante porque la Julieta empieza a pensar que también era una tónica del momento, que la democracia tenía que llegar pronto. Evidentemente la gente no pensaba que iba a durar 17 años una dictadura, ¿no? Entonces estaban pensando cómo debía ser esa democracia que llegaba. Y lo interesante es que ella desarrolla como si no una teoría, pero desarrolla la necesidad de que la democracia tenía que llegar, pero también esa democracia del espacio público tenía que obligadamente estar en el espacio privado, estar en las casas. Y ahí sale una frase que famosa, que hay democracia en el país y democracia en la casa. Entonces, este es un punto importante porque es primera vez que en el espacio público se instala esta idea de que la democratización no solo era en el espacio político, sino que obligatoriamente debía haber una mirada a repensar cómo se estaban desarrollando las lógicas de poder en la familia. Y ahí hay un punto interesante que plantea la Julieta. La Julieta tiene una bibliografía muy amplia y tiene un trabajo teórico es muy elaborado, pero es muy fácil de leer. Ella es socióloga, todos sus libros están en la red. Hay un libro que se llama Ser política en Chile, que es uno de los primeros libros en donde se plantea cómo vive en el fondo una mujer política en Chile. Una mujer que está en el espacio político. Ella era socialista y ella vive muy duramente las disputas políticas de su partido, porque era una mujer con liderazgo. Entonces, efectivamente, había muchas patas encima y ella lo logra plasmar bien claramente. Ahí está el dato que decía Corina recién, que el 80% de las trabajadoras de los POG eran mujeres. Y en este periodo de los 80 también empieza a haber harta investigación respecto a la situación de las mujeres en el país. Y ahí se empiezan a dar cuenta que las mujeres estaban organizadas, que tenían espacios de organización local, que las jefas de hogar eran muchas, y eran muchas que estaban en un proceso organizativo. Ese es el texto que yo les digo, Ser política en Chile, las feministas y los partidos políticos. Y que también visibiliza este conflicto de los partidos políticos. Pensemos que en los años, a fines de los 80, 85, los partidos políticos que funcionaban en la clandestinidad, estaban pensando en cómo iban a recuperar la democracia. Es decir, estaban pensando en cómo iba a ser este nuevo proceso democrático y también cómo se iba a distribuir el poder. O sea, efectivamente uno no puede pensar que solamente era la lucha por la democracia, sino que era como también nosotros llegamos al poder. Y la Julieta hace este quiebre, instala y dice, bueno, en la política tradicional las mujeres no valemos, o las mujeres estamos en los típicos roles. Entonces problematiza una historia que todo el mundo sabía, pero que en el fondo no estaba tan instalada en la discusión política. Ahí está la Julieta. Allá está la Julieta. Bueno, con la recuperación de la democracia, se produce un fenómeno en que baja, ¿no? Baja esta efervescencia. Con el gobierno de Allende también hubo el MES que venía en una alza de organizar y de generar movimiento de mujeres al surgir la posibilidad de este gobierno popular. También existe una baja de movimiento porque las políticas de las mujeres en esa instancia y en esa época se ponen bajo el alero de este quizás megaproyecto más importante que era una nueva sociedad. Se parece antes de lo que... No se inventa, se parece como político.
y retoma el 83. Como movimiento de mujeres, Sí, eso me 83. refiero, que es un movimiento que va en su vida, pero cuando existe este nuevo proyecto, así como un proyecto socialista, más claro, va. ¿Qué pasó ahí por lo menos con el tema del voto, ¿no? Claro. Como que se consigue la victoria y luego hay un relajo en esa tensión. Nosotras que rescatamos en el fondo, bueno, son muchas cosas efectivamente lo que nosotros podemos rescatar, pero tiene que ver también con la experiencia que las mujeres en estos procesos más anónimos dejan, ¿no? Que tiene que ver con la organización poblacional sobre todo, el trabajo en las tomas, el trabajo de organización primario, básico, toda la experiencia que dejaron, por ejemplo, las ollas comunes, los huertos urbanos, los comprarlos juntos, esa organización social muy fuerte y que quedó muy arraigada sobre todos los sectores poblacionales, fue producto de mujeres. El proceso campesino, por ejemplo, todo el proceso, las mujeres empiezan a tomar mucho liderazgo. Hoy día nosotros, como comentaba Mafalda en un principio, existen movimientos campesinos donde las campesinas la llevan. O sea, hay un liderazgo ahí que es una herencia también de todo este proceso de los años 80. Nosotros lo último que queremos, hemos apretado mucho sin duda y hay hartas cosas que comentar, entonces queremos dejar un poquito de tiempo para eso, para conversar. Ellas, por ejemplo, son dos dirigentes muy claves para nuestra experiencia con movimiento porque son dirigentes del movimiento campesino y que nos han formado también en esta experiencia de organización social. Participaron en la reforma agraria, tomas de terreno. No sé, pensar, la mamá me dijo siempre tú vas a tener que ser profesional, no hay otra opción, tienes que estudiar, la universidad es la única forma. Las hermanas grandes, las abuelas, qué sé yo, que también tenían esta concepción muy menchista que tiene que ver con que la autonomía económica de las mujeres es clave para superar una condición de subordinación cultural. Entonces, el tema del cuerpo también, cómo afecta a los tabús familiares y que hay un proceso también de rebelarse contra ese tabú familiar, contra esa forma en que nos socializaron respecto al cuerpo, respecto a la sexualidad, etc. Como ese proceso de rebeldía en el fondo donde uno dice no quiero vivir la experiencia de mi madre que siempre me dijo que había que llegar virgen al matrimonio y quiero optar por otro camino, quizás. Y finalmente regalamos un poema de la Mafalda, que también es poeta, y que habla de esta mujer nueva que a nosotros nos interpreta mucho porque también habla de un diálogo distinto. Ustedes leanlo mejor, no se los voy a recitar. Pero que habla finalmente de esa rebeldía heredada, porque finalmente uno no es que nazca y se convierta en una rebelde o una feminista, sino que hay una historia y esa historia para nosotros es importante hacerla pública y visibilizarla, porque finalmente la historia siempre de las mujeres, la historia de la invisibilidad, de lo anónimo, cuando ha estado siempre ahí, cuando siempre han existido mujeres dando la lucha, mujeres rebeldes, mujeres haciendo política, mujeres organizadas, pero bueno, el patriarcado le pone una patita encima muy grande. Eso, chiquillos. Muchas gracias. Nos quedan 15 minutos para que abramos las reflexiones, las preguntas, para que conversemos un poco. Tenemos una agenda que está en oferta solo por esta noche. La estamos vendiendo. El material que está allá se lo pueden llevar a su casa. Esta agenda vale 2.500 pesos. Bueno, comentarios, preguntas. Bueno, más que comentario, yo quería hacer un aporte y una invitación. Hace un par de días me topé con un documental que se llama Sibila. No sé si lo conocen. Sibila es una mujer, ella pertenecía a la burguesía intelectual izquierda. Y nosotros, bueno, ella fue la mujer, ella fue mujer
José María Argueda, hija de la Matilde Ladrón de Guevara, o delincuente chilena. Ella fue acusada de pertenecer a Sendero Luminoso y pasó 15 años en prisión. Bueno, su nieta, su sobrina, hizo un documental acerca de la vida de ella, y también en este documental, la segunda parte del documental es una entrevista con ella. Ahí aparece una mujer completamente lúcida respecto a su postura, a una postura donde usted también puede ver en términos históricos, si compara lo que ustedes han contado con lo que ella, con su vivencia, es muy parecido, porque ella agarra a sus cabros chicos y se va en barco a Perú y se casa con Argueda y se olvida de lo que digan acá. Y en un momento ella se le pregunta, ella no reniega de haber sido del Sendero. Ajá. Pero tampoco lo explicita como, porque ella también, por lo que se sabe, se le hizo como una especie de montaje, porque se le dijo que en su auto habían como no sé cuántos kilos de dinamita que nunca estuvieron. Pero ella dice lo siguiente cuando le preguntan porque por sus actos ella afectó a los demás, y dice, no, porque yo en verdad no pensé en 4 personas, pensé en un movimiento social, pensé en muchas más personas. Y sobre su familia dice que para ella, gracias a ella, su familia, su hija, no estaba literalmente haciendo torta y cuidando a los niños en la casa. Y bueno, ella es una mujer muy lúcida hasta el día de hoy, y es una invitación a quien pueda, en este momento hay un proyecto de Miradox, y el documental está en exhibición en algunas salas, a lo largo de 10 puntos a lo largo del país, y los invito a que lo conozcan, porque realmente es muy poderoso. ¿Se está exhibiendo en el cine público? No, por ejemplo acá lo está exhibiendo el Cine Conde, creo que es a la próxima función, en Santiago creo que hay 3 salas, en Iquique, hay que buscar en la página de mirador.cl, ahí están las salas. Muchas gracias. De nada. Yo también tengo un dato de utilidad pública para todos y todas. Hace un par de semanas, precisamente, se estaba gestionando una coordinadora por la interrupción segura y voluntaria del embarazo de la quinta región. Esto lleva recién 2 semanas, este lunes a las 5 de la tarde es la 3ª reunión. Yo soy de una colectiva de humanidades, quizás no estoy muy de acuerdo con todos los participantes, pero creo que es un buen momento para discutir y generar propuestas y ver. Muchas gracias. Es en la FEU, por si acaso, Nevas. Sí, en la Federación de Bar. Bueno, puede cambiar el lugar de reunión. Lo que nosotras quisimos hacer con esta, como una mirada rápida al tema del movimiento de mujeres y movimiento feminista, igual nosotras tenemos una crítica a cómo se ha dado en los procesos políticos más importantes, como la Revolución Rusa, por ejemplo, o en Cuba, o incluso aquí en Chile con el tema de la recuperación de la democracia y el gobierno de Salvador Allende. Es como las demandas por una igualdad dentro de los poderes, dentro de una democracia, dentro del poder de la familia y de ahí para adelante. Y tiene que ver también tanto con madre, hijo, hombre-mujer, tiene que ver con esas relaciones binarias, los sistemas heteronormativos, hombre-mujer, mujer-hombre, tiene que ver con todo un rollo. El feminismo tampoco se encasilla tanto en el rollo de la mujer. Tiene que ver con eso, con que siempre se ha dejado de lado, como que siempre se ha dicho, no, si cuando venga la revolución van a venir todos los cambios posibles, hechos y por haber. Entonces, la historia nos ha mostrado que eso no es así, que todos los procesos históricos importantes donde las mujeres han tenido participación, cuando se logra un triunfo, se dejan de lado también sus demandas personales, sus reivindicaciones como sector. Entonces también es una crítica que nosotras hemos venido, que vemos, que trabajamos y que también queremos evidenciar en este transcurso, como en esta pasada histórica, porque lo vimos en el gobierno de la Unidad Popular, también lo vimos y lo vivimos en la recuperación de la democracia, que muchas mujeres se fueron a trabajar en los nuevos gobiernos, dejando quizás mucho de lado las organizaciones más populares y el activismo político, pensando de que en esta democracia se iban a lograr no sé, más mejoras en el rollo de la mujer. Por eso también nosotras trabajamos, o bueno, no nosotras, pero gran parte de la Marcha Mundial de las Mujeres, sobre todo las compañeras brasileñas, piensan que sin socialismo, sin feminismo no hay socialismo, y sin socialismo no hay feminismo. Entonces, cómo se juega o cómo en realidad las luchas tienen que ir acompañadas de la mano.
porque la mirada en el fondo es que el capitalismo y el patriarcado, bueno, la otra semana vamos a entrar de lleno en estos conceptos por si no los conocemos, pero son, para quienes más o menos es familiar, ambos sistemas de dominación cultural y económico como el capitalismo y por otro lado como el patriarcado son complementarios. Es decir, uno con el otro se enriquecen, por tanto la lucha contra uno no puede dejar de lado al otro. Porque tiene que ver también con este cruce que nosotros tratamos de visibilizar siempre, que tiene que ver con el género y la clase, es decir, la condición de clase efectivamente en un contexto de capitalismo como el que vivimos genera una doble dominación para las mujeres. Es decir, ser mujer y ser mujer pobre es mucho más complejo y mucho más, es una situación de dominación mucho más grande. Entonces, es una doble dominación que se ve en todo, por ejemplo, muchas mujeres del MIR, muchas mujeres del Frente, también evidencian esa doble, son compañeros, todo lo que ustedes quieran. Hay muchos trabajos que también hablan de ellos, pero no son vistas como iguales. Igual existe, independiente de que exista un discurso muy izquierdo o revolucionario, pasó también a principios del siglo en el movimiento obrero, fue muy fuerte esto de que se pensaba, los grandes intelectuales pensaban de que porque el obrero adquiría conciencia de clase era una conciencia liberadora, y no era así, porque le pegaba a la mujer en la casa, la dejaba en la casa, no la dejaba participar en las reuniones. Entonces, como que son trabajos que van de la mano. Lamentablemente en la historia se ha dado así, esta historia, pero es parte de nuestro también proyecto y de nuestra crítica hacia los feminismos y hacia los movimientos más revolucionarios más importantes. Por ejemplo, vos te ves con la revolución nacional ahora, que no piden ningún lugar una ocasión así. O laica, por ejemplo. Sí. Sí, me parece muy interesante lo que acaba de decir Mafalda. No, Corina, ella es Corina. Ah, Corina, Mafalda. Ya. Fíjate que se me quedó en la mente una palabra de lo que tú planteaste ahí en tu exposición, y dice lo siguiente, dice, si me acuerdo un poco, dice en la transición a la democracia que yo la pondría entre paréntesis, que tiene muchas cosas que no son democracia. Muchas comillas. Pero sí, una comilla grande, así. Dice, las mujeres creyeron, ¿se fija? Es el mismo fenómeno que tú planteas, las mujeres creyeron. Y ese creyeron, a mí me parece, y se los pregunto a ustedes, produce una reflexión importante. ¿Por qué? Ese por qué tiene que ver, desde mi perspectiva, leyendo esa palabra, pero quiero que ustedes también me lo digan o me aporten, a lo mejor lo están viendo desde otra perspectiva, pero el creer significa que nosotros entonces nos subsumimos